Bueno, contando desde mi experiencia como autor y lo que he publicado, las antologías en las que he estado han sido, se puede decir, iniciativas de la editorial Bitácora del Escritor, que es donde yo publico mis libros. Buenísimo, por cierto, súper recomendada. Aquí propaganda no pagada. Corte comercial, corte comercial. Pero sí, han sido iniciativas de Teo Stamper, que es el que maneja la editorial del Escritor también panameño. Él nos reúne a los autores de la editorial, o hace de pronto la convocatoria en Instagram, convocatoria para antología de, qué sé yo, fantasía. Y obviamente los que le interesan les pueden escribir a él, y él obviamente crea un grupo después con las directrices. Pero hablando yo desde lo que he publicado yo, es curioso porque la idea de antologías de Bitácora del Escritor surge con Amorfo. Y la idea de Amorfo surge mucho antes de que se nos ocurriera siquiera pensar en hacer una antología. Y eso fue más que nada un blog. Eso fue para el 2022, diciembre de 2022, donde Teo Stamper, él junto con Hansi, crean este blog llamado El Universo de Damon y convocan a algunos autores, éramos en principio 7, que son los que están en Amorfo, donde cada uno publicó un relato. Y yo, digamos que participo con mi relato Mari, que también forma parte de Horrores de mis amores. Mari fue mi primer escrito, incluso antes de La Sombra de la Redención, y yo lo publiqué en ese libro. En esa antología. Sí, la antología y en ese blog. En ese blog. Y digamos que luego de eso a Teo se le ocurre entonces ya hacerlo formalmente como una colección de relatos, en el que cada autor publicó un relato más, o 2 relatos más. Y eso es lo que surge en Amorfo, que es una antología que combina relatos de terror, horror cósmico, fantasía, misterio, thriller. De hecho, es un compendio. De hecho, dice un cóctel de relatos. Es un cóctel y de diferentes subgéneros, por decirlo así. Y de ahí el nombre, Amorfo, porque no tiene una forma definida. No tiene una forma definida. Oye, qué interesante. Una pregunta técnica. Si yo veo esa convocatoria en Instagram y yo digo, ay, me interesaría, yo mando mi relato, o sea, me ciño al género que buscan, lo mando y cómo funciona eso. No como tal. Tú puedes escribirle a Teo, decir, estoy interesada. Y él te toma en cuenta, crea un grupo. Y luego él manda las directrices de cómo se va a llevar a cabo la antología, el relato, porque eso tiene un límite de palabras, tiene un límite de, digamos, temáticas o temas a tocar. Porque, por ejemplo, en la antología que tuve, Alba, que es una antología de romance, se hizo énfasis en que el tema, si alguien quería meter un tema, digamos, más 18, que estuviera limitado o no tan explícito, porque como es posible que lo leyeran niños, o sea, uno no puede meterse como si fuera 50 sombras de Grey, ¿no? Exacto. Que de hecho yo estuve con miedo de que mi relato no pasara, no porque fuera explícito, pero sí para el tema de romance era muy enemies to lovers. Con eso lo digo todo. Con eso lo digo todo. Ahora, una pregunta, algo que acabas de decir. Yo estaba temeroso de que mi relato no pasara. O sea, cuando a mí me convocan o yo decido participar en una antología abierta, puede que no pase, no me califique. Bueno, no tanto posible como que no pase. El tema es que, más que nada, la forma en que no pase es si no cumples con los tiempos, obviamente, porque hubo gente, lastimosamente, que fue paso para Alba, que la convocó y, bueno, no mandó a tiempo, dijeron, ¿sabes qué? No me va a dar tiempo de llenarlo y se salieron. O por el tema en el rarísimo caso que no cumplas con las directrices, que te pases de los números de páginas, que te pases del cantidad, o que no cumplas con la mayoría de las directrices, se puede decir como que no pasarías. Pero en realidad la mayoría siempre, o sea, si se siguen a las directrices, pasan. Entonces, ahora que hablas de Alba, esa yo me acuerdo fue el más reciente que publicaron, que hicieron un evento, fueron 20 y pico escritores, ¿no fue? Fueron un montón. No, fuimos como 10 por ahí, 10 y algo. Yo creo que estoy enredada en antología, pero o sea, me acuerdo que fueron muchísimos que fue en el Ministerio de Cultura que presentaron. Y entonces allí la temática, por ejemplo, fue romance. Full romance, correcto. Full romance. Eso es muy interesante porque ustedes pueden tener de repente un cuento escrito, se pueden animar a tener un cuento como de más o menos cuántas páginas puede ser una aportación a una antología. Depende de la antología, pero promedio. Realmente el número de palabras es el número de palabras, como más o menos cuántas. Bueno, usualmente para Alba fue el límite de 5.000 palabras, pero, o sea, que no sobrepasará eso. Pero obviamente un relato puede tener más, puede tener menos, ahí depende. Ya va a depender si lo que tú aplicas tiene un tipo de límite o directriz, por así llamarle. Pero eso realmente, a mí no me gusta, digamos, limitar a un autor, en el sentido de que si tú quieres escribir algo, sea corto o sea largo, hazlo. De hecho, es algo que muchos autores recomendamos para el que quiere empezar a publicar un libro, que no tiene que ser un libro tan largo, tan extenso como, qué sé yo, como Alchemist,
Calquia Maíz tiene como 1000 y tantos de páginas. Sí, no, eso es otro nivel ya, ¿no? Pero, o sea, ponte, que no es un libro de 300 páginas, que de repente sientas que eso es pesado. O sea, hay muchos libros que tienen 100 y pico, por decir así. Claro. O un cuento o un aporte para una antología que a lo mejor tiene 20. O sea, y puedes ir empezando por ahí. Totalmente.